Buenos días a todos. Bienvenidos. A título de presentación de la conferencia del doctor Fabio, simplemente pues me voy a referir a la importancia en 30 segundos, un minuto, de abordar el estudio de todos los problemas jurídicos que se suscitan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo a partir del estudio de casos. Yo creo que la importancia que genera el desarrollo de este tipo de temáticas se da desde la importancia que tiene para el operador judicial, para ustedes como operadores judiciales y para nosotros como partícipes del proceso contencioso administrativo, básicamente frente a la facilidad para resolver un problema jurídico, sabiendo que existen una serie de pasos que de agotarse van a llegar a una decisión final. Creo yo que eso es excesivamente benéfico para el operador judicial, para ustedes como operadores, y para el usuario, pues en definitiva le garantiza transparencia, claridad a la decisión. El hecho de que el usuario de la Administración de Justicia conozca los pasos para saber cómo en últimas va a ser desarrollado su caso, le da solidez a la decisión judicial. Entonces creo yo que en eso radica la importancia de asumir el estudio de casos. Todos sabemos que en última la sentencia judicial es el desarrollo de una serie de argumentos que a su vez está concatenado con subargumentos, ¿no? Los textos tradicionales de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, pues en últimas eso es lo que se trae a colación, y en últimas pues es el desarrollo de lo que todos los días ustedes hacen como operadores. La admisión de la demanda supone pues agotar una serie de pasos que en últimas, tras la comprobación de los presupuestos procesales, pues van a determinar la admisión de la demanda, y posteriormente pues tendremos otra serie de pasos que van a determinar la sentencia definitiva. Yo creo que ese es el día a día, tanto de ustedes como operadores como nosotros, partícipes del proceso contencioso administrativo. Y yo creo que la conferencia del doctor Fabio, fuera de hacer una presentación de un tema muy puntual, que es el tema de privación injusta de la libertad, también nos lleva a una invitación a todos los que somos parte del proceso contencioso administrativo a seguir desarrollando este tipo de temáticas, en este caso muy particular frente a la privación injusta de la libertad, pero que todos podemos desarrollar y por supuesto socializar en escenarios como esos. Entonces, sin más preámbulo, pues démosle la bienvenida al doctor Fabio Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Un placer saludarlos. Muy buenos días a todos los asistentes. Espero pues que esta charla les sea muy útil, les sea muy interesante, muy amena y de alguna manera despierte en ustedes una inquietud acerca de la argumentación, acerca de la investigación y acerca de la resolución de los casos. Voy a charlar con ustedes el tema de la privación injusta de la libertad como causal de responsabilidad administrativa, como responsabilidad patrimonial del Estado. Y para tal efecto pretendo proponerles a ustedes una propuesta metodológica para la resolución de los casos. Quiero de alguna manera hacer la siguiente advertencia. En primer lugar, quiero expresarle que mis opiniones son absolutamente personales, son opiniones de Fabio Afanador como simple ciudadano interesado en estos asuntos. No es la opinión del tribunal, obviamente, no es la postura del tribunal. Es mi propuesta para los operadores jurídicos, para los jueces, también para los litigantes y para todos aquellos que de alguna manera participan en el proceso contencioso administrativo. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Bueno, ahora sí. ¿Por qué este tema? Quiero de alguna manera expresarles a ustedes que en este momento, en los últimos años, en los últimos 3 años de un tiempo para acá, la jurisdicción contenciosa administrativa se ha visto o ha sido protagonista de muchas críticas
constantemente han existido reparos a la jurisprudencia del Consejo de Estado en general y a la jurisprudencia del contencioso administrativo en diferentes temas, en diferentes aspectos de la jurisdicción. Y esto ha sido una constante en los últimos 3-5 años. Y no solo en el tema de la responsabilidad de daños, sino también en muchos aspectos de la jurisprudencia del contencioso. Por ejemplo, el tema de las reliquiaciones pensionales, el tema de la responsabilidad del Estado por atentados terroristas, ahora el tema de la privación injusta de la libertad. Esto ha sido una constante y ha sido de alguna manera puesta en duda y puesta en entredicho la jurisprudencia del contencioso administrativo. Ha sido una constante en los últimos 3-5 años y hay que ser conscientes que estamos en este momento en una situación crítica, no solo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino también en la manera como nosotros estamos argumentando, como estamos resolviendo los casos. Y esa postura crítica ha venido de varios sectores. En primer lugar, ha existido una presión doctrinal. En los últimos años, reconocidos doctrinantes han establecido una serie de críticas en el escenario académico, en el escenario universitario. Y eso es saludable, eso es bueno, eso es positivo que pase, porque precisamente esa es la tarea de la universidad, la tarea de la academia, hacerle control a la jurisprudencia, hacerle control a los jueces a través de la argumentación. Y eso no es malo, pero hay que tenerlo en cuenta, siempre hay que tenerlo en cuenta para efectos de ir construyendo, ir realimentando, ir reconstruyendo, ir poniéndose en duda sus propias posturas. También ha venido en un constante desafío también una presión que yo denomino intercortes, es decir, presión de una corte a otra por distintas posturas. Una corte le presiona a la otra por determinadas decisiones. Hablemos, por ejemplo, del tema pensional. Hablemos, por ejemplo, en ciertos aspectos procesales de cómo se aborda el análisis procesal o probatorio de una institución determinada. Ha sido una constante la pelea o la confrontación entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en ciertos temas probatorios también. Y últimamente también en el tema de daños en tema de privación injusta de la libertad y, repito, en tema de actividades terroristas. Recordemos la última jurisprudencia sobre este tema, el caso del Nogal, que ha sido muy cuestionada a nivel mediático, pero también, y lo más importante, a nivel de la academia. Pero también es importante tener en cuenta que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido también presionada o abordada desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista del principio de sostenibilidad fiscal. Creo que en eso también ha llamado la atención últimamente, porque se han venido estableciendo unas condenas multimillonarias por cualquier tema, y sin abordar ciertos aspectos muy importantes y convenientes, que tienen que ver con las consecuencias fiscales, las consecuencias para la hacienda pública. Condenas que al final quienes van a pagar somos nosotros mismos como ciudadanos, como miembros integrantes de esta sociedad. El patrimonio del Estado que va a pagar esas condenas precisamente sale de nuestros impuestos. Pero también existe una presión mediática. Los medios de comunicación han venido presionando en los últimos años sobre este aspecto. Entonces, por eso traigo este tema a colación, porque la jurisprudencia del contencioso ha venido siendo de alguna manera cuestionada y es importante afrontarla. Es importante tener conciencia y afrontar esas críticas. En segundo lugar, tenemos que de alguna manera empezar a considerar que en este momento se dio un giro jurisprudencial en el tema de la privación injusta de la libertad. Este giro jurisprudencial implica unos retos enormes para el juez contencioso administrativo.
de alguna manera cambia el chip de cómo veníamos trabajando el tema de la privación injusta de la libertad, para hacer un giro prácticamente de 180 grados, un giro copernicano, en el sentido de que antes se trataba la figura de una manera, y de una manera casi que absoluta y automática. Prácticamente era como que juez contencioso administrativo, usted no piense, usted no razone, usted simplemente tenga en cuenta una sentencia absolutoria y condene al Estado. Prácticamente el proceso contencioso administrativo en tema de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, y así lo habían manifestado algunos autores, por ejemplo, el ex consejero de Estado, hoy ex consejero del doctor Santofimio, decía que prácticamente el proceso de responsabilidad del Estado por privación injusta se convirtió en un proceso ejecutivo. Ahí le mando el título, es decir, la sentencia absolutoria. Y juez contencioso, usted no razone, usted no piensa. Ahí está el ejecutivo, ahí está la sentencia absolutoria. Y eso implica un giro, las últimas jurisprudencias implica un giro jurisprudencial violento que implica unos retos muy importantes para el juez contencioso. Aquí entonces ya el juez tendrá que razonar, tendrá que pensar, tendrá que argumentar. También veo la necesidad de esta charla para precisar ciertos conceptos, ciertas instituciones muy comunes en el tema de derecho de daños. También para concientizar el papel de los tribunales, en particular del Tribunal Administrativo de Boyacá. ¿Qué es lo que estaba pasando antes? Pues la jurisprudencia del Consejo de Estado en este tema de privación injusta pues era bastante copiosa, porque el tribunal de cierre era el Consejo de Estado, a propósito de una jurisprudencia de hace más o menos del año 2010, 2009, no recuerdo precisamente el año, que dijo que la competencia en todos los casos para el tema de privación injusta de la libertad era el tribunal, y en segunda instancia el Consejo de Estado. Entonces, en esos asuntos el Consejo de Estado era el tribunal de cierre, pero hoy en día no es así. Con la ley 1437 del 2011 en el CEPACA, pues establecieron unas cuantías, y prácticamente la mayoría de los casos caen en primera instancia en los juzgados, si no todos. La verdad, en el tribunal, por lo menos en mi despacho, no llevo y ni he llevado el primer caso en primera instancia del proceso de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Prácticamente todos los casos son ventilados en primera instancia en los juzgados administrativos. Eso significa entonces que los tribunales se convierten en tribunales de cierre. Y eso es muy importante, porque en el tema de privación injusta de la libertad, esto puede terminar en un proceso de responsabilidad internacional contra el Estado colombiano. Esto es posible que termine en las Cortes, en este caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el tema del control de convencionalidad, por el tema de la responsabilidad internacional del Estado en temas de restricciones o detenciones injustas. Entonces hay que hacer esa conciencia a los tribunales de que ahora el tribunal ya no es juez de primera instancia, y que, bueno, el Consejo de Estado, pues, órgano de cierre, entonces máximo tribunal de lo contencioso administrativo con su sabiduría, pues no. Hoy en día los tribunales son los tribunales de cierre, precisamente por el tema de las cuantías establecidas en la ley 1437. Por eso es importante, consideré importante, pertinente esta charla, con base en estos 5 temas, en 5, digamos, 5 asuntos que consideré de vital importancia para transmitirle a ustedes. Es este, ¿no? Sí. ¿Cuál es el contenido de la charla? El contenido de la charla es precisamente hacer una breve descripción de los fundamentos normativos, muy breve, una evolución jurisprudencial,
hacer hincapié en los giros jurisprudenciales que se han dado en los últimos meses, establecer encuentros y desencuentros de los giros jurisprudenciales, presentar una propuesta metodológica, hacer la validación de la propuesta y finalmente 3 conclusiones y 3 recomendaciones. Los dos primeros fundamentos normativos y evolución jurisprudencial lo voy a pasar muy rápido porque el propósito de esta charla o el núcleo de esta charla son los temas de la presentación de la metodología y la validación. Fundamentos normativos, para los que no estamos como familiarizados con el tema de la responsabilidad del Estado. En primer lugar, existe el fundamento constitucional, artículo 90, cláusula general de responsabilidad del Estado, que establece como elemento nuclear el daño antijurídico que le sea imputable al Estado causado por la acción o la omisión de los agentes estatales. Entonces hay 3 elementos muy importantes en esta norma constitucional: el concepto de daño antijurídico, el concepto de imputación y el concepto de causalidad. Este último de vital importancia porque precisamente una de las grandes críticas que se le ha dado al Consejo de Estado es que ha olvidado el concepto de causalidad, como que lo ha desechado, como que lo ha abandonado en una esquina sin ninguna importancia. Y quiero que en esta charla y en esta propuesta vamos también a darle la importancia al elemento de la causalidad. También en este tema de la privación injusta, pues uno de los fundamentos legales, de los primeros fundamentos legales, fue el decreto 2700 de 1991, el primer código de procedimiento penal en vigencia de la Constitución del año 91. El artículo 414 de ese código estableció la indemnización por privación injusta de la libertad y estableció además 3 causales especiales que tenían que ver con que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, lo que en la doctrina se ha denominado como, en estas 3 causales, inexistencia objetiva del hecho, la inexistencia subjetiva y la atipicidad. Esos 3 hechos luego se convirtieron en causales de responsabilidad del Estado por régimen objetivo. Régimen objetivo. Vamos a ver ahora cómo ha sido esa línea jurisprudencial. Y el otro fundamento legal está contenido en la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. En la ley estatutaria se estableció entonces el régimen de responsabilidad del Estado por hechos, acciones y omisiones de la rama judicial, por hechos del juez. Entre esos hechos, acciones, omisiones se establecieron 3 modalidades: el error judicial, la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El defectuoso funcionamiento se convertiría entonces como en un aspecto residual, es decir, el Estado, cuando no encaja el hecho en una providencia judicial, en un error o en una privación injusta de la libertad, podrá ser condenada por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Recordemos hechos como, por ejemplo, auxiliares de la administración de justicia, o también podría ser por asuntos secretariales. Hace poco el Consejo de Estado, y les recomiendo esa providencia, estudió el caso de la responsabilidad del Estado porque el juzgado no envió oportunamente la tutela ante la Corte Constitucional para su revisión, y ahí se estudió un caso por defectuoso funcionamiento. Un asunto eminentemente secretarial. Así que, señores secretarios, señoras secretarias, ustedes también pueden generar
responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento del aparato de justicia. También, pues, demás auxiliares de la justicia. Y quiero hacer hincapié en lo siguiente. El artículo 68 de la Ley 270 establece... Muy buenos días, doctor José, un placer saludarlo. El artículo 68 de la Ley 270 establece la norma legal que trata sobre la privación injusta. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. Y ahí coloqué un asterisco. Ese asterisco va a ser debate posteriormente, porque la norma es incompleta si se lee así. Así está redactada en el Diario Oficial y así fue promulgada por el legislador, pero leída así es incompleta. Y en eso aprovecho la oportunidad para también considerar que, o expresarles a ustedes, que las normas no solo son aquellas normas que expide el legislador. Las normas hay que leerlas e integrarlas e interpretarlas de acuerdo con ciertas jurisprudencias o ciertas sentencias que le dan alcance o lo integran o complementan. En este caso, existe una sentencia muy importante de la Corte Constitucional que complementa esa norma y que hay que leerla en su integridad. Hasta aquí los fundamentos normativos. Como dije, algo muy rápido porque la verdad este no es el propósito. Evolución jurisprudencial. En el tema de la privación injusta de la libertad prácticamente se han dado 4 etapas. La primera etapa es la etapa del régimen subjetivo de responsabilidad por falla del servicio. Este régimen imperó antes de la Constitución del año 91 y durante los primeros años. En esta primera etapa el Estado respondía siempre y cuando se demostrara falla del servicio, es decir, se demostrara error judicial, que la medida de privación fuese absolutamente injusta, arbitraria, desproporcionada, ilegal. La segunda etapa surge a propósito de la ley, del decreto ley 2700 del 91, y esa segunda etapa establecía una coexistencia entre los dos regímenes, el régimen subjetivo por daño especial y el régimen objetivo por daño especial. Para los que no estamos familiarizados con estos asuntos de daño especial es el régimen típico objetivo porque en estos asuntos la actividad del Estado es actividad absolutamente lícita, legal, ajustada en un todo al ordenamiento jurídico, pero que puede generar responsabilidad del Estado. Y combina o establece la coexistencia de estos dos regímenes porque en el daño especial o en el régimen objetivo se aprovecharon las 3 causales o las 3 circunstancias del artículo 414 por inexistencia objetiva, inexistencia subjetiva y atipicidad para decir, mire, en esos casos, siempre y cuando haya una sentencia absolutoria o una providencia equivalente por esas circunstancias, cualquiera de esas 3, el Estado debe responder, sin mirar o sin detenerse en la causa o en la medida de aseguramiento o en la providencia que ordenó la detención. Basta con simplemente tener la providencia absolutoria o su equivalente y que esa absolución se diera por cualquiera de esas 3 circunstancias. En esos casos, el Estado debía responder patrimonialmente. La tercera etapa ya definitivamente es la prevalencia del régimen objetivo. En este caso el Consejo de Estado dijo, mire, además de esas 3 causales, le sumo otro, el indubio pro reo. Si a la persona fue absuelta por duda, también responsabilidad del Estado, régimen objetivo. Es decir, que no teníamos por qué estar revisando si la medida se ajustó o no al ordenamiento jurídico. Bastaba con que el juez penal o la autoridad penal en su providencia dijera
que se absuelve por duda. Pero además el Consejo de Estado dijo, y si es que el juez no lo dice, el juez penal no lo dice, usted, juez administrativo, debe revisar la sentencia absolutoria o la providencia equivalente para escudriñar en ese texto y extraer si efectivamente hubo duda o no. Porque no es simplemente porque el juez penal no dijo nada. En todo caso, en esta tercera etapa, el régimen objetivo era prevalente. Y luego se dio el giro jurisprudencial. El giro jurisprudencial se dio durante los meses de julio y agosto. Julio, Corte Constitucional, y agosto, Consejo de Estado. ¿Qué desbarató todo? Cambió absolutamente todo. Vamos a ver en qué consistió ese giro. La Corte Constitucional, en una sentencia SU, sentencia de unificación 072 del año 2018, para contextualizar los momentos. El 5 de julio conocimos todos un comunicado de prensa de la Corte Constitucional que dijo, mire, en el estudio de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, están haciendo las cosas mal, muy mal, y además de eso, están obrando de manera inconstitucional. Ese era el mensaje que le estaban dando al Consejo de Estado. ¿Sí? Ese fue un comunicado que conocimos el 5 de julio. El texto de esa sentencia, de la sentencia de SU, solo lo pudimos conocer hace aproximadamente 3 semanas, hace 15 días, 3 semanas. Pero mientras tanto, el Consejo de Estado consideró, bueno, este comunicado de prensa nos va a llamar la atención y de manera violenta. El fallo va a ser un fallo violento en contra del Consejo de Estado, y como le dio una síndrome de alguna manera de paranoia, y en agosto 15, un mes después, sacó su sentencia de unificación para replantear toda la jurisprudencia. Nótese, el 15 de agosto no conocíamos el texto de la Corte Constitucional. El texto de la Corte Constitucional solo lo pudimos conocer hace 3 semanas, aproximadamente un mes. Es decir, ya estaba la sentencia del Consejo de Estado. Es importante hacer esa contextualización. Bueno, ¿qué pasó en el tema de la Corte Constitucional? ¿Por qué llegó ese caso o esos casos a la Corte Constitucional? Llegaron 2 casos por vía de tutela. El primer caso, 2 providencias, 2 sentencias del Consejo de Estado por vía de tutela. Una, condenando al Estado, y la otra, absolviendo al Estado. En la que estaban condenando al Estado, pues obviamente el tutelante, el accionante de la tutela era ¿qué? La Fiscalía, que tenía interés legítimo para tutelar, porque era el condenado. Y en el otro caso, pues el tutelante era el demandante, la persona a quien se le negaron las pretensiones de la demanda. En el primer caso, la Fiscalía dijo, señores Corte Constitucional, el Consejo de Estado está desconociendo la jurisprudencia o el precedente constitucional que usted mismo, Corte Constitucional, sentó en el año 1996. Es decir, le imputa a ese fallo del Consejo de Estado un desconocimiento o un desconocimiento del precedente, un error sustancial por desconocimiento del precedente constitucional. Y en el otro caso, el demandante que terminó el pleito lo perdió porque el Consejo de Estado consideró que en ese caso hubo culpa exclusiva de la víctima. Y entonces en ese caso el demandante, el ciudadano demandante, le dijo a la Corte, señores Corte, es que el Consejo de Estado desconoció su propia jurisprudencia que en el año 2013 había dicho que en todos los casos la responsabilidad era objetiva. Ese fue el panorama. Esas 2 tutelas llegaron y fueron acumuladas en la Corte. El defecto que
que se alegó por parte de la Fiscalía, que fue el que prosperó en el tema de la ciudadana, ese fallo, pues, digamos que no prosperó, pero sí prosperó la tutela que había presentado la Fiscalía General y que había alegado el defecto sustancial por desconocimiento del precedente constitucional. ¿Y cuál era el precedente constitucional? La sentencia C-037 del año 1996. Esa sentencia fue la que revisó la constitucionalidad de la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Y en dicha oportunidad, la Corte, al estudiar el artículo 68 de la privación injusta de la libertad, dijo que esa norma era exequible de manera condicionada. ¿Y cuál fue el condicionamiento? Entonces, la norma que le mandó el legislador decía: quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicio. Y entonces la Corte dijo: el término injustamente se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada, ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Entonces, ese condicionamiento hace parte formal de la norma. La norma debe ser leída en su contexto de manera completa. Es decir, la primera parte, como fue enviada por el legislador, más el condicionamiento, porque ese condicionamiento se integra a la norma. Y entonces la Fiscalía dijo: el Consejo de Estado está desconociendo el precedente constitucional. ¿Por qué? Porque esa teoría del régimen objetivo desconoce la sentencia de la Corte. Y la Corte dijo: bueno, efectivamente, ustedes tienen toda la razón, señores de la Fiscalía General de la Nación. El Consejo de Estado ha desconocido el precedente constitucional porque ese régimen objetivo no se adecúa a la sentencia C-037 del año 1996. Pero la Corte fue más allá. Digamos que de alguna manera entendió que el asunto no puede ser tan fácil, tuvo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado y dijo: pero en todo caso es posible que cuando exista y cuando haya inexistencia objetiva o cuando haya atipicidad, es posible que haya responsabilidad objetiva por daño especial. Eso dijo la Corte. Mientras tanto, el Consejo de Estado, ya en sentencia del 15 de agosto, en la sentencia de unificación con radicado, el que se aparece ahí, estudió el caso de una trata de personas, de una señora que fue acusada, que fue procesada, imputada y acusada por trata de personas, que terminó ese caso con una resolución de preclusión por atipicidad. Y el Consejo de Estado consideró en ese caso particular de la sentencia de unificación que había culpa exclusiva de la víctima y por lo tanto negó las pretensiones de la demanda. Estamos hablando de la sentencia de unificación del Consejo de Estado. En esta sentencia de unificación, el Consejo de Estado replantea toda la línea jurisprudencial y llega a la conclusión que hay que volver a la etapa inicial, a la etapa de la falla del servicio, el régimen de responsabilidad subjetiva, que hay que hacer el regreso. Y que hay que hacer el regreso por lo siguiente: porque no se había estudiado con contundencia, con la seriedad debida, el tema de la antijuridicidad del daño. Y no se había estudiado con suficiencia ese tema porque se había desconocido la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces el Consejo de Estado le da ese rescate, esa validez, ese fundamento a la sentencia de la Corte Constitucional para concluir que había que hacer el estudio de antijuridicidad del daño. Es decir, en los términos que había señalado la sentencia de la Corte. Por eso el Consejo de Estado adoptó la tesis, pasó del régimen objetivo por daño especial a un régimen absoluto
a un régimen subjetivo absoluto por falla del servicio, por arbitrariedad de la medida cautelar de privación injusta de la libertad. Así consistió el giro jurisprudencial que se dio en los meses de julio y agosto de este año. ¿Qué podemos decir de esos dos giros o digamos de esas dos sentencias? Existen encuentros, posturas que comparten la Corte y el Consejo de Estado. Lo primero que se manifiesta es que el derecho a la libertad no es absoluto. Como todo derecho fundamental, salvo el de dignidad humana, todos los derechos son relativos, salvo el de la dignidad humana, que es el único derecho absoluto. Todos son relativos, entre ellos el derecho a la libertad. Por tanto, es admisible la restricción de la libertad, y es admisible por razones constitucionales y legales, pero esas razones son absolutamente excepcionales, porque el principio, la regla general es la libertad y la restricción es la excepción, y una excepción fuerte, es decir, es prácticamente la última ratio, la restricción de la libertad. Por tanto, considero que la detención preventiva, la medida cautelar de detención preventiva, era constitucional porque se ajustaba al texto de la Constitución, se ajustaba a los tratados internacionales de derechos humanos, y además porque la detención preventiva no contraviene el principio de presunción de inocencia. En esos aspectos convergen Consejo de Estado y Corte Constitucional. Además, ambos consideran que ya la condena al Estado no puede ser automática, que debemos eliminar estos automatismos en tema de estudios de responsabilidad del Estado. Ya no podemos simplemente con una sentencia absolutoria, ya le mando el título ejecutivo y entonces condene. No, eso prácticamente está abolido. Estos tipos de automatismos no son permitidos. Mi temor ahora es que podamos o que pasemos de un extremo de condena automática al otro extremo de negar de manera automática. Ese es mi temor, y quiero que precisamente con la propuesta metodológica podamos de alguna manera, si llegamos a la conclusión de negar, pues que sea de manera razonada, de manera justificada, argumentada. ¿Por qué? Porque eso podría terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un pleito en contra del Estado por responsabilidad internacional. Y finalmente, el artículo 90 de la Constitución, eso también, digamos, la Corte y el Consejo de Estado coinciden en señalar que el artículo 90 no establece un título de imputación específico. Deja eso a criterio y a la autonomía del juez para definirlo según los hechos, según el caso concreto. En esos aspectos coinciden Corte Constitucional y Consejo de Estado, pero considero que en estos tres aspectos hay distancias. En primer lugar, la Corte Constitucional, en esa sentencia de unificación, dejó la posibilidad a salvo de dos causales para establecer un régimen objetivo por daño especial. Ya dijimos la causal de inexistencia objetiva y la causal de atipicidad. Eso lo estableció la Corte, pero el Consejo de Estado estableció que el régimen es subjetivo absoluto por falla del servicio, cualquiera que sea la causa de la absolución del procesado, cualquiera que sea. En segundo lugar, la Corte Constitucional consideró que en todo caso la falla del servicio debe ser el título preferente, y que en los demás casos el riesgo excepcional y la falla y el daño especial son residuales.
para los que no estamos familiarizados con estos asuntos. En temas de responsabilidad del Estado hay 3 títulos de imputación, es decir, de atribución jurídica y responsabilidad: falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial. Son los 3 títulos de imputación, no hay más, no hay más. Y dijo la Corte, la falla del servicio es preferente y los demás casos son residuales. Pues bien, ese análisis de la Corte se ha puesto en entredicho últimamente con la doctrina y con los fallos del Consejo de Estado para considerar, mire, si el artículo 90 no dijo qué título, la norma constitucional no estableció un título específico, pues los 3 están en el mismo nivel. Eso ha venido siendo una construcción jurisprudencial muy reciente de la jurisprudencia, pero también de la doctrina, para considerar que todos están en el mismo nivel, no hay uno preferente sobre otro. Y finalmente, el régimen de imputación imperante en el Consejo de Estado, según la Corte Constitucional, es decir, el régimen objetivo, es inconstitucional. Pues obviamente, eso es una frase muy violenta, muy fuerte, porque le dice al Consejo de Estado: señores del Consejo de Estado, su jurisprudencia no se aviene a la Constitución, su jurisprudencia es abiertamente inconstitucional. Eso significa que todas las condenas que se dieron en contra del Estado han sido de alguna manera puestas en entredicho. Pero eso obligó, obviamente, el texto, cuando se profirió la sentencia de unificación del Consejo de Estado, no se conocía el texto de la Corte, pero creo que el Consejo de Estado sabía lo que se le iba a decir, sabía que la Corte Constitucional le iba a indicar que su jurisprudencia sobre privación injusta de la libertad era abiertamente inconstitucional. Y era abiertamente inconstitucional porque estableció un régimen objetivo, único y automático, que no se ajustaba ni a la Constitución ni a la sentencia que la Corte Constitucional había proferido. Digamos que esos son los encuentros y los desencuentros. Ahora sí, la propuesta. Ahora, como les acabé de decir, es una opinión muy personal. En primer lugar, es una opinión muy personal. Y lo hago simplemente como ciudadano, no lo hago a ningún otro título. No es la posición del tribunal, obviamente, y no es una camisa de fuerza para los jueces. Sin embargo, considero a título personal que me parece lo más racional construir una serie de pasos metodológicos. Ahora, también es cierto que esta propuesta lo que hace es recoger de alguna manera el análisis que se ha venido estableciendo en la jurisprudencia del régimen de daños del Consejo de Estado, pero principalmente por la doctrina especializada en cómo debe abordarse un caso de responsabilidad del Estado. Entonces, abordo esos temas y los recojo, los organizo de manera sistemática y planteo la propuesta. Lo primero que considero relevante en todo análisis de un caso en concreto de responsabilidad por privación injusta de la libertad, lo primero que hay que hacer es reconstruir completamente el proceso penal. Hay que reconstruirlo. Esa es una sugerencia. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué pasa? ¿Qué estábamos haciendo? La providencia judicial en la parte considerativa, el 95% de la parte considerativa eran simplemente fundamentos normativos y de líneas jurisprudenciales. Era, discúlpenme la opinión de manera muy respetuosa, cháchara y cháchara sobre la privación injusta de la libertad, su historia, su evolución en la doctrina, en la jurisprudencia, desde el fallo blanco hasta la Constitución del 91, y vamos más allá. 95% de la providencia judicial era simplemente teoría, teorización, y solo una mínima expresión era análisis del caso concreto.
¿Pero por qué hacíamos eso? Precisamente porque el Consejo de Estado dijo, mire, no piense, el proceso de responsabilidad del Estado es prácticamente un proceso ejecutivo, ahí está la sentencia absolutoria o la providencia judicial que era equivalente y se le decía, mire, se absolvió por cualquier circunstancia, duda, atipicidad, inexistencia objetiva, inexistencia subjetiva y condene. Entonces, pues, ¿cuál era el caso concreto? Se detuvo durante 3-4 meses y se absorbió por esta causal, se absorbió al procesado, por tanto, condena. Pues no, esa manera de pensar o de trabajar debe estar prácticamente abolida, y esa es la invitación que hace tanto la Corte como el Consejo de Estado. Por eso es que lo primero que sugiero es reconstruir de manera completa el proceso penal, desde su inicio hasta el momento en que terminó el proceso. Hay que reconstruirlo, hay que llevar a cabo esos pasos de la investigación y esos pasos del proceso, del juicio y finalmente de la providencia que terminó. Ahorita lo vamos a ver. En segundo lugar, una vez reconstruido el proceso, hay que identificar el daño. El daño como hecho, simplemente como hecho, como un aspecto fenomenológico, no más. Sin consideraciones jurídicas, legales, identifiquemos el daño. ¿En qué consiste el daño? Pues en la privación, en la restricción de la libertad. Es decir, en establecer si efectivamente esta persona fue privada de la libertad, establecer el plazo de la privación y obviamente hay que traer la providencia judicial que lo absolvió o su equivalente para establecer si efectivamente, porque si hay condena, pues condena penal, pues se cae de su peso hacer ese estudio. Entonces, identificado el daño, ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto, una vez identificado el daño, hay que identificar la causa, el hecho generador. El hecho generador. Y esto es muy importante, porque antes el hecho que había que considerar es la sentencia absolutoria, la providencia que absolvió su equivalente. Ese era el núcleo de nuestro estudio. Ahora no. Ahora hay que establecer la causa en particular que originó la restricción, la causa directa que originó la restricción. Y además, que esa causa coincida con la causa que nos trae el demandante, con la causa que nos trae el proceso de responsabilidad. Porque es posible, pasa muchas veces, que se termine privando de la libertad a una persona por varias razones o por varias providencias, o inclusive se absuelve por un asunto distinto al que se ventiló en el proceso contencioso. Entonces es importante identificar la causa, ¿cuál fue la providencia que generó la restricción? Y además que esa causa coincide con la que nos plantea el demandante en el proceso contencioso. Una vez identificada la causa, ahora sí cualifiquemos el daño. Ahora, si no hay causa, hasta ahí llegó nuestro análisis. Si el litigante nos plantea una causa muy distinta a la que efectivamente generó la restricción, generó la detención, pues no hay causa y debemos parar allí. La conclusión entonces es, en ese escenario deben negarse las pretensiones de la demanda porque usted no probó la causalidad. Pero probada la causalidad, en cuarto lugar, ahora sí cualifiquemos el daño. Cualifiquemos el daño es, hagamos análisis de la antijuridicidad del daño. ¿Y cómo se debe hacer el análisis de la antijuridicidad del daño? Pues habrá que acudir, ahorita lo vamos a ver, a los estándares convencionales, constitucionales y legales sobre privación de la libertad. Pero entonces, una vez establecida la causa,
hagamos análisis de la antijuridicidad del daño, para efectos de considerar ahora sí el daño no como simplemente un hecho, sino como un hecho jurídicamente relevante, para hacer el análisis ya jurídico de la connotación del daño. Si encontramos que el daño es antijurídico, lo siguiente que debería o que yo propongo establecer es examinar si existen eximentes de responsabilidad, examinar si hubo culpa de la víctima o el hecho de un tercero en la privación de la libertad. Ese sería el siguiente paso. Obviamente, si no hay daño, si el análisis de antijuridicidad no sale positivo, digámoslo así, es decir, si el daño se quedó ahí, pues hasta ahí paramos. Lo mismo que en el tema de eximentes de responsabilidad. Si hay un eximente de responsabilidad, culpa de la víctima, pues no podemos adelantar el juicio de imputación. El juicio de imputación es la atribución de responsabilidad que deberá establecerlo el juez. El juez bajo un principio de iura novit curia. Entonces, los primeros, los puntos 2, 3, 4 y 5 es un asunto que le corresponde acreditar el demandante, el litigante demandante. Y el último aspecto, eso es papel del juez. Usted verá, señor juez, en su autonomía, en qué título de imputación lo encuadrará, que deberá ser, a mi modo de ver, la falla de servicio. En eso consiste la presentación de la propuesta metodológica. Ahora, quiero hacer especial relevancia en el tema de la cualificación del daño, en el análisis de la antijuridicidad del daño. Lo primero que considero relevante es primero recordar o establecer como regla general del proceso de daños, del contencioso, es que la privación de la libertad es un daño jurídico. Yo debo partir de la base que la privación de la libertad es jurídico, porque se establece una presunción de corrección, es decir, que el proceso penal, el juez de control de garantías que impuso la medida de aseguramiento, obró de manera correcta, obró de manera válida, legal, constitucional y se ajustó en un todo a los estándares convencionales y también constitucionales y legales sobre la privación injusta de la libertad. Tengo que partir de esa premisa, que la privación es jurídica. Si es así, entonces la alegación y la prueba de la antijuridicidad del daño corre a cargo del demandante. El demandante tendrá que acreditar, alegar y acreditar que esa privación, que ese daño no es jurídico, que es antijurídico. Eso es muy importante. En tercer lugar, que la alegación y la prueba debe responder a la pregunta: ¿la privación de la libertad fue injustificada? Esa es la pregunta que hay que plantearse. Ese es el problema jurídico que hay que plantearse, tanto el litigante como el juez al momento de abordar el análisis de la antijuridicidad. ¿Esa privación de la libertad fue injustificada? Y para tal efecto hay que recordar la regla general del proceso penal, Y el proceso penal indica, la regla general es que la investigación y el juicio se deben hacer en libertad. Esa es la regla general. Y así lo ha establecido los estándares convencionales, la Corte Constitucional, y todo el sistema penal acusatorio está estructurado en una regla general de libertad. Al procesado, al investigado, se le debe investigar y adelantar el juicio en libertad. Esa es la regla general del proceso penal. Luego, la excepción es la detención. Es una regla exceptiva y además debe considerarse como medida cautelar y con funciones no punitivas. Eso es muy importante. Este aspecto de funciones no punitivas es de trascendental importancia, porque eso significa entonces que la medida de aseguramiento tiene un fin
por esencia, un fin procesal, para salvaguardar el proceso penal. Y ojo, ahí vamos a tener inconvenientes muy importantes. ¿Por qué? Porque los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que el fin de la medida cautelar es un fin netamente procesal, no punitivo. ¿Eso qué significa? Que una de las causales, uno de los fines de la medida de aseguramiento que ha establecido en Colombia la Constitución, al parecer, no se ajusta al estándar convencional. ¿Cuál es? La de asegurar es decir, cuando el procesado sea un peligro para la comunidad o para la víctima. ¿Sí? La comparecencia es un fin procesal. Es decir, establecen tres finalidades: la comparecencia, la salvaguarda de los medios de prueba, y tercero, porque puede ser un peligro para la comunidad o la víctima, es decir, un fin preventivo. Ese fin preventivo para la Corte Interamericana no se acomoda el estándar internacional, pero eso fue establecido en la Constitución y en la ley. Vamos a ver cómo se desarrolla ese aspecto, porque desde mi punto de vista vamos a tener inconvenientes, porque para la Corte Interamericana el fin de la medida cautelar preventiva es un fin netamente procesal, no puede ser un fin preventivo, no puede ser un fin punitivo. El fin de la pena, uno de los fines de la pena es precisamente de prevención general. Eso es uno de lo que me enseñaron a mí, de lo poquísimo que sé de asuntos penales, que ahora, después de esto, una de las recomendaciones ya se las voy a decir, es eso, el fin de la pena es prevención general. Pues precisamente ese fin, al parecer, no se acomoda al estándar internacional. Habrá que esperar cómo se desarrolla la jurisprudencia, pero es importante que ustedes lo vayan considerando. Ahora bien, el juez administrativo, en el análisis de la antijuridicidad del daño, debe hacer el juicio a la decisión del juez de control de garantías. Debe valorar la decisión y lo debe hacer de acuerdo con los estándares. Es decir, que hay que revisar la juridicidad y la proporcionalidad de la medida de aseguramiento. Es decir, hay que hacer un análisis formal de la medida, es decir, si se ajustó al canon legal desde un punto de vista formal, orden escrita, de acuerdo con las causales legales y por autoría judicial competente. Habría que hacer un estudio formal, pero también habría que hacer un estudio sustantivo. Digamos, el requisito sustantivo de la medida de aseguramiento es la inferencia razonable de la autoría, y habría que establecer si se cumplió de manera fidedigna y de manera válida ese juicio de inferencia que hizo el juez de control de garantías. Y lo tienen que hacer ustedes, señores jueces administrativos, lo deben hacer. Además, debe hacer un análisis probatorio, un análisis de argumentación, es decir, si la medida estuvo fundada, si hubo motivos fundados, si existió una argumentación objetiva, seria sobre este aspecto. Y además, hacer el estudio de la finalidad de la medida y los estudios también de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Muy buenos días al doctor Luis Ernesto Arciniegas, un placer saludar. Buenas noches. Hasta ahí la cualificación del daño. Y también quiero llamar la atención sobre el estudio de la culpa de la víctima. Estamos en la propuesta metodológica, pero quiero hacer especial énfasis en la cualificación del daño, en el análisis de la antijuridicidad y en el análisis de la culpa exclusiva de la víctima. Considero que el análisis de la culpa de la víctima se debe hacer, es mi opinión, y además es una opinión que no se acomoda en nada a la sentencia de unificación del Consejo de Estado, porque la sentencia de unificación dijo que una vez constatado el daño, el juez tiene que, en primer lugar, hacer la valoración de la culpa de la víctima. Considero que eso es equivocado. Considero que eso no se ajusta
al análisis propio del régimen de responsabilidad del Estado, porque el juez administrativo no está en principio para hacer valoraciones a la víctima, está en principio para hacer valoración y análisis a la actuación del Estado. Nosotros como jurisdicción contenciosa controlamos al Estado. Lo que pasa es que pues en eso hay que considerar la postura de la víctima, pero no de entrada. Y la sentencia de unificación lo que invita es precisamente, en primer lugar, a hacer un análisis de culpa exclusiva de la víctima. Y creo que eso es desafortunado y equivocado. ¿Por qué? Porque el mensaje es, mire, haga análisis de la culpa exclusiva de la víctima y busque la manera de negar la súplica de la demanda. Y pienso que por ese lado es que vamos a ir de un extremo de condenas automáticas al otro extremo de negar de manera automática por cualquier análisis de culpa exclusiva de la víctima. Entonces mi propuesta es que ese análisis de la culpa exclusiva de la víctima se haga después de que se supere el análisis de la antijuridicidad del daño. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, así lo han dicho todos los autores reconocidos en nuestra historia colombiana y mundial, es que la culpa de la víctima impide el juicio de imputación. Me estoy alargando de la charla, pero entonces voy a concluir rápido para no tampoco molestarlos. Bueno, una vez acreditado el nexo causal y la antijuridicidad del daño, debe hacerse estudio de la causal eximente, que puede ser culpa de la víctima o puede ser el hecho de un tercero, falsos testigos, puede ser, o puede ser el denunciante que de manera dolosa, participó en esas circunstancias. Bueno, hecho de un tercero, pero me interesa más el tema de la culpa de la víctima. Ese estudio debe hacerse de manera oficiosa, inclusive, o a propósito de la excepción de culpa exclusiva de la víctima. Pero si no se ha propuesto, el juez administrativo lo debe hacer de manera oficiosa. En tercer lugar, responde a las preguntas. Ese análisis responde a las siguientes dos preguntas, que ha establecido el Consejo de Estado. La primera: por dolo o culpa grave, la víctima dio lugar a la apertura del proceso, y ojo con ese asterisco. Y la segunda pregunta: por dolo o culpa grave, la víctima dio lugar a la medida de detención preventiva. Esas son las dos preguntas que se han planteado la jurisprudencia del Consejo de Estado. A mi juicio, las dos tienen grandes falencias. De manera muy humilde, yo lo digo, las dos tienen grandes falencias. En primer lugar, por dolo o culpa grave, la víctima dio lugar a la apertura del proceso. Ese análisis, si dio lugar a la apertura, es que cualquiera de nosotros es susceptible y tiene el riesgo de ser investigado por cualquier razón, por cualquier circunstancia. Y pienso que eso no se adecúa con la naturaleza de la culpa de la víctima. El análisis que debe hacer es si la víctima se puso en riesgo o de alguna manera se expuso a la detención, no a que le iniciaran el proceso. Porque es que aquí hay que hacer es un análisis de causalidad de la víctima frente a la detención. A mí me pueden abrir el proceso por cualquier razón, me pueden abrir el proceso por cualquier sospecha, me pueden iniciar la investigación por cualquier circunstancia, pero eso no significa que me tengan que detener precisamente por eso. A mí me podrán detener por otras razones. Entonces, pienso que esa primera pregunta que la hace el Consejo de Estado, en mi opinión, yo no la comparto. En mi opinión, es una pregunta que no se adecúa a la naturaleza de la culpa de la víctima. ¿Sí? En segundo lugar, la siguiente pregunta: la víctima dio lugar a la medida de aseguramiento preventiva. Hay que trabajarla más. Pienso que hay que complementarla y por eso propongo esta pregunta, que es la que yo considero debe hacerse. Por dolo o culpa grave, la víctima dio lugar a la medida de aseguramiento
por la causal decretada en los términos y condiciones de la petición. Es decir, si la Fiscalía hace la solicitud de medida de aseguramiento y me la justifica como juez de control de garantías, justifica esa petición con una finalidad, por ejemplo, para asegurar la comparecencia del proceso o para preservar la prueba porque se tienen indicios y razones necesarias y suficientes porque el procesado o el imputado está de alguna manera entorpeciendo la investigación. Analicemos el caso del exministro Arias, ¿no? El exministro, uno de los, digamos, de las causales de el propósito de la medida de aseguramiento era precisamente porque el exministro estaba de alguna manera entorpeciendo la investigación. Estaba de alguna manera afectando las pruebas. Entonces, si esa es la causal, si ese es el propósito de la medida de aseguramiento, el análisis de la culpa de la víctima considero que debe hacerse en ese escenario. Porque una de las razones, o uno de los estudios que deben hacerse de culpa de la víctima es también la causalidad, la causalidad, el comportamiento de la víctima dio origen, no a la apertura del proceso, sino a la detención. Y además por la causal que me detuvieron, no por otra razón. Es decir, si a mí me detuvieron porque porque estaba entorpeciendo el desarrollo de la investigación, y al final yo llego a estudiar como juez administrativo otras circunstancias muy distintas a las que fueron planteadas, pues me parece que no estamos protegiendo o no estamos siendo coherentes con el análisis de causalidad. Esa es mi propuesta y creo que seguiré trabajando en eso para desarrollarla de una manera más profunda. Ahora, la exoneración de responsabilidad del Estado por culpa de la víctima se da por dos razones: por exclusividad de la culpa, exclusividad, y porque la culpa es grave o dolo. En esas circunstancias se exonera totalmente al Estado, totalmente. Ahora, la pregunta es, y por eso lo dejé en interrogante, ¿habrá concurrencia de culpas en otros escenarios? Por ejemplo, cuando la culpa no sea exclusiva o cuando la culpa no sea grave sino leve o levísima. En esos escenarios podríamos examinar concurrencia y por lo tanto aminorar la condena al Estado, es decir, miti-miti, 50 el Estado porque hubo concurrencia, culpa de la víctima, pero ese es un interrogante que la jurisprudencia tendrá que examinar. Bueno, ahora sí la validación, para terminar. La validación, especialmente en el caso de unificación. ¿Qué pretende? Si el caso de la sentencia de unificación sí ameritaba que se negaran las súplicas de la demanda. En ese caso, recordemos, el Consejo de Estado estudió el asunto de trata de personas. La persona privada de la libertad, de apellido Ríos, fue privada de la libertad por trata de personas. Entonces, vamos a hacer la validación. Lo primero que hay que hacer es que si identificó el daño, sí lo identificó completamente y que identificó la causa. Pero identificó el daño, identificó la causa y de una vez entró a hacer análisis de culpa de la víctima. Me parece a mí totalmente inadecuado. E hizo de manera automática, una vez identificó el daño y una vez identificó la causa, hizo análisis de culpa de la víctima. No hizo estudio de antijuridicidad del daño y me parece conveniente que se haga estudio de antijuridicidad del daño antes. ¿Por qué? Porque de esa manera entendemos mejor todo lo que pasó en el proceso penal. Entendemos cómo fue la imputación, cómo fue el análisis que hizo el juez de control de garantías, cómo sustentó la petición la Fiscalía. Por eso es que es muy importante hacer primero análisis de antijuridicidad para tener esa comprensión holística de la medida de aseguramiento y luego sí hacer análisis de culpa de la víctima. Pero el Consejo de Estado, y así lo invita de alguna manera, aunque recién, para efectos de hacer esta charla, en los últimos 15 días,
hay algunos, no todos, de algunos consejeros en sus, digamos, en la estructura de la providencia, que sí efectivamente primero hace análisis de antijuridicidad del daño y ahí queda. Ahí queda. No, pues no se probó la antijuridicidad del daño, pero no podemos primero hacer análisis de culpa de la víctima sin antes hacer análisis de antijuridicidad del daño. Por eso es que cuando yo digo cualificación del daño, análisis de antijuridicidad, no se realizó. El Consejo de Estado no hizo ningún análisis de antijuridicidad del daño, solo hizo análisis de culpa de la víctima para concluir que efectivamente hubo culpa exclusiva de la víctima por culpa grave y negó las pretensiones de la demanda. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado desde mi punto de vista si el Consejo de Estado hubiese hecho un análisis de antijuridicidad del daño? En primer lugar, hacer el análisis completo y ya con ese análisis, ahí sí hacer un análisis de la culpa de la víctima de acuerdo con la pregunta que yo he sugerido. Entonces, primero, este es ese fue el análisis, digamos, el recorrido completo del proceso penal. A esta persona, la señora Ríos, bueno, mejor, la señora Betancourt, era una señora trabajadora humilde, presentó una denuncia contra la señora Ríos el día 30 de junio del año 2006. El día 31 de julio del año 2006 se llevó a cabo audiencia de orden de captura, la audiencia preliminar de orden de captura. El 4 de agosto se dio la captura. El 25 de agosto se dio la audiencia de imputación y la de petición de medida de aseguramiento. ¿Sí? La audiencia de imputación. Luego vino el escrito de acusación. Y es muy importante hasta acá, hasta el 31 de agosto del 2006. Escrito de acusación. Aquí estamos en ¿qué sistema? Pues obviamente si hay audiencia de imputación y medida de aseguramiento es porque hay sistema penal acusatorio. Ley 906 del año 2004. ¿Cierto? Entonces resulta que la Fiscalía presenta el escrito de acusación y le dice, la audiencia de orden de captura y la audiencia de imputación se dieron en el eje cafetero, en Pereira, ¿sí? Y el escrito de acusación se lo manda a los jueces de Bogotá. Y el juez de Bogotá dice, un momento, aquí no hay sistema penal acusatorio. Esto no es mío. ¿Quién dijo aquí sistema penal acusatorio si los hechos son del 2004? ¿Sí? Entonces lo mandó al juez del sistema de la ley 600. Y el juez de la ley 600, como, ¿qué va a decir? No. Entonces eso fue a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema dirimió el conflicto. ¿Y qué dijo la Corte Suprema de Justicia en esta decisión del 12 de diciembre del 2006? Y es muy importante considerarla en el caso concreto. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado no hizo análisis de la medida de aseguramiento, como no hizo ningún análisis, pero sí es muy importante saber qué dijo la Corte. Y la Corte dijo lo siguiente: ni en el escrito de acusación, ni en las audiencias de formulación de imputación se hace una precisión detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la ocurrencia de los acontecimientos, en especial lo relativo a las fechas en que la víctima fue despedida de su trabajo, los periodos en que estuvo en la calle dedicada a la mendicidad, el momento de su captura, el lapso que estuvo en prisión, cuándo fue dejada en libertad, el tiempo invertido en contactar a la organización que le consiguió el tiquete, el momento en que se dispuso su deportación. Ahí lo que hace la Corte Suprema de Justicia, oiga, no hicieron ustedes absolutamente nada, ¿cómo es que van a hacer un ejercicio de imputación? Y no hay ni siquiera lo más mínimo en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre cómo fue que se llevaron a cabo los hechos. Ese es un juicio de reproche muy serio que hace la Corte Suprema de Justicia. Y además dice, no obstante esas falencias, se infiere razonablemente, y a esas circunstancias debe supeditarse la investigación y el juicio, que los hechos denunciados y que pueden estructurar la conducta de trata de personas acaecieron en su integridad, como bien concluye el juez especializado en el año 2004.
¿sí? Entonces dice la Corte, mire, mal, ahí no hubo seriedad en la imputación, ahí no hay nada, no hay circunstancias de tiempo, modo y lugar, no hay absolutamente nada para hacer un estudio, pero yo, ahí, a pesar de eso, pues ahí se ve que definitivamente los hechos son del 2004, definitivamente, de lo poco que hay, de lo poquísimo que hay, es del 2004, por lo tanto, Sistema Penal de Ley 600. Y entonces por eso es que la remisión se va del sistema penal acusatorio a la ley 600 el 21 de diciembre del 2006. Mientras tanto, la señora Ríos detenida. Luego va al juzgado penal especializado de Bogotá. Entonces, como hay acusación, escrito de acusación, no importa, ¿no? El escrito de acusación se hizo en el sistema penal acusatorio, pero como hay escrito de acusación, el fiscal dijo, bueno, entonces como ya dije que había escrito de acusación, se lo mando al juez penal de la ley 600. Entonces el juez penal de la ley 600 de Bogotá dijo, no, pues, pero eso no es mi problema, eso es problema de allá de Pereira. Pero lo mando a Pereira. ¿Sí? Ya después la fiscalía dijo, miércoles, es cierto que esta persona está presa, ¿no? ¿Sí? Entonces la dejó en libertad. La dejó en libertad el 16 de enero del 2007. Aquí aparece porque no logré establecer la fecha en que el juzgado de Bogotá se declaró sin competencia. Pero la orden de libertad fue el 16 de enero del 2007. Y finalmente la fiscalía dijo, mire, acá hay preclusión. Y lo dijo allá en el 2010. Aquí hay preclusión primero porque a esta señora Ríos se le imputó un delito de trata de personas, de acuerdo con la ley 985, y vamos a ver, que en su momento no existía. Ley 985 del 2005. Y los hechos fueron del 2004. Entonces, la imputación hecha, esto se extrae de la resolución de preclusión. La imputación hecha fue de trata de personas, artículo 3, ley 985 del 2005, que empezó a regir el 26 de agosto del 2005. Entonces la fiscalía dijo al momento de preclusión, oiga, ese delito no existía. De acuerdo con la imputación no existía. Pero la imputación que ha debido hacerse, dice la fiscalía, que ha debido hacerse era la del artículo 2 de la ley 747 del 2002. Pero en todo caso, si se hubiese hecho esa imputación, en todo caso hay atipicidad. Atipicidad por las siguientes razones. Primero, porque Betancourt, que era la víctima en el proceso penal, buscó a Ríos por una amiga, conversó y le pidió ayuda para ir a Israel a trabajar. Entonces la fiscalía dijo, aquí se elimina el elemento de la captación, que de acuerdo con el tipo de trata de personas consiste en el reclutamiento a través de engaños. No, y es que se demostró que la señora Betancourt le suplicaba a la señora Ríos que le ayudara porque había muchas amigas que estaban en Israel, y eso pasó mucho, que eran enfermeras que iban a cuidar niños y ancianos y les pagaban muy bien, ¿sí? Entonces era un trabajo, y un trabajo digno, ¿sí? Entonces le suplicaba que le colaborara, le ayudara. Y entonces ella, además porque la señora Betancourt buscó a Ríos, ¿sí? Ella estaba ya tranquila y llegó ella y dijo, ayúdame, yo quiero irme para Israel, yo conozco unas amigas que están allá y que usted le ayudó y están muy bien, ayúdame. Entonces hizo todo el trabajo. Obviamente trabajo no es nada gratis, ¿sí? Entonces Betancourt y Ríos firmaron un contrato de trabajo y ahí se dijo que se le iba a pagar a la señora Betancourt $550 por mes. Y entonces ahí la fiscalía encuentra la primera mentira de la señora Betancourt, porque la señora Betancourt siempre había dicho que le habían prometido $800 mensuales, cuando en el contrato de trabajo siempre quedó $550 mensuales.
Además, por un año, y el trabajo era cuidar niños, ancianos como enfermera, y a cambio tenía que firmar una letra de cambio para cubrir los tiquetes aéreos, porque la señora Betancourt no tenía cómo irse a Israel. Entonces, otra persona le prestó, un señor que también fue procesado, le prestó la plata y le dicen, bueno, yo le presto, pero fírmame una letra. Y bueno, le firmó la letra. Y este señor, como vio que no le estaban pagando, pues le dijo, mire, si usted no me paga, yo la demando en un proceso ejecutivo. Ahí yo veo que no hay nada malo en eso. ¿Sí? Una persona le presta a otro, ¿sí? Uno no es bobo para decirle, mire, confío en su palabra, fírmame esta letra. Ah, no me pagó, pues yo la voy a demandar porque eso es un título ejecutivo. ¿Qué hay de malo en eso? Nada. No hay nada de malo. Los primeros 4 meses, la señora Betancourt, los primeros 4 meses trabajó divinamente, muy bien. Además, en un mes recibió como salario, $1,500, porque tuvo la fortuna de que precisamente le encontraron un trabajo con una, no con un de esos, jaques o reyes o nada de eso, sino simplemente, al parecer era una familia pudiente y le pagaron por ese mes $1,500. Y en los demás casos, pues, eran trabajos normales, le estaban pagando lo que fue acordado. Además, todos los trabajos fueron acordados. Nunca, jamás, y ella también lo reconoce, nunca se le insinuó prostitución. Nunca estuvo en prostitución, ni se le insinuó. Tampoco se le despojó de los documentos. Es más, inclusive cuando se le estaban renovando los contratos, la señora encargada le pedía los documentos, le sacaba fotocopia y se los entregaba, se los devolvía. ¿Sí? Entonces, nunca hubo ocultación o se despojaron de los documentos, visa, pasaporte, nada, cédula, ¿no? Jamás. Y 3 testigos manifestaron que es que esta señora empezó a tener problemas ya después de 4 o 5 meses, a tener problemas, alguna inestabilidad psicológica, porque no estaba como muy acostumbrada a la cultura israelí y al parecer también pues extrañaba su tierra, ¿no? Y entonces empezó a tener problemas. Lo cierto es que al tener problemas ella terminó entonces que no le volvieron a dar trabajo. No le volvieron a dar trabajo porque hacían quedar mal a la empresa. No le volvieron a dar trabajo, entonces ella se quedó sin trabajo. Como se quedó sin trabajo, la encontraron al parecer mendigando, o la encontraron tiempo después las autoridades israelíes y la detuvieron. Luego la deportaron, y cuando llegó a Bogotá, entonces se entabló la denuncia penal. Por eso es que la fiscalía dice, mire, aquí no se tipificó ninguno de los requisitos de trata de personas. No se tipificó. Bueno, así las cosas, yo pienso que desde ese punto de vista, en el análisis de la antijuridicidad, pienso que ahí hubo daño antijurídico. Que en esas circunstancias la señora Betancourt fue privada de la libertad de manera injusta. No se respetaron los estándares convencionales, no se respetaron las normas legales y no hubo un verdadero juicio de necesidad y de proporcionalidad en la detención. Además, porque no hubo fundamentación, no hubo motivación, no se precisaron circunstancias de tiempo, modo, lugar, no hubo absolutamente nada, y lo dijo la Corte Suprema de Justicia, lo había manifestado. Entonces, a mi juicio, ahí, de haberse llevado a cabo un juicio de análisis, un juicio de antijuridicidad, desde mi punto de vista particular, se acreditaba el daño antijurídico. Bueno, como se acreditaba el daño antijurídico desde mi perspectiva, entonces paso a hacer el estudio del análisis de la culpa de la víctima. Y el Consejo de Estado consideró
como elemento fundamental para establecer que hubo culpa exclusiva de la víctima la letra. La letra por $3.500 por un préstamo. Es decir, que al haber firmado la letra, eso daba a entender, o había la sospecha, que se estaban estableciendo unos engaños. Me parece a mí como muy rebuscado eso. Además porque quien le prestó la plata fue un tercero. Un tercero. Me parece muy complicado ese análisis, además porque no establece si esa letra, no establece si esa letra sirvió de base para iniciar el proceso. Nunca se dijo. Ni tampoco se dijo si esa letra sirvió de base para la medida de aseguramiento. Se desconoce. Yo leí como 5 veces esa parte y jamás encontré una conexión de esta tesis con alguna de las dos preguntas. Si dio lugar a la apertura del proceso o si dio lugar a la medida de aseguramiento. Eso no se dijo. Puede que sí, pero no se dijo. Ahora, yo considero que en esos casos, pues, el órgano investigador, la fiscalía, tiene que ser muy serio y muy coherente para establecer si eso da lugar o no a una sospecha. Bueno, en todo caso, pues el Consejo de Estado concluyó, considero que desde mi punto de vista muy particular, que no daba para una culpa de la víctima desde esa perspectiva. Y finalmente encontró que para darle juicio de reproche a esa conducta, encontró válido acudir a la ley 800 de 2003. Ojo, la ley 800 es la Convención de Palermo, Protocolo contra la Trata de Personas, un tratado internacional en donde se establecen obligaciones y derechos para los estados. Es decir, ¿por qué hay que reprocharle a una persona versus un tratado internacional donde se supone que el tratado internacional se establecen obligaciones y derechos para los estados? Es decir, para que los estados adopten todas las medidas legales, institucionales, etcétera, etcétera, para evadir y combatir la trata de personas. A mi juicio, no era procedente fundamentarlo con la ley 800, es un tratado internacional. Y en segundo lugar, lo fundamentó con el decreto 3115 del año 1997. Es un decreto reglamentario que reglamenta todo el tema de intermediación laboral, y encontró allá un artículo para concluir que la comisión que se pactó y que, digamos, se materializó con la letra de cambio era una comisión ilícita. ¿Por qué? Porque no se puede cobrar al oferente, sino al demandante del trabajo. Me explico. Quien demanda la mano de obra, a esa persona sí se le puede cobrar la comisión, no pero al que la ofrezca. Eso está regulado en el decreto y efectivamente está establecido así. Pero tampoco conozco si la Fiscalía fundó la apertura del proceso o la medida de aseguramiento con base en ese decreto 3115 del año 1997, o fue un análisis que hizo el Consejo de Estado de manera autónoma para ese caso en particular. Porque si así fue, pues considero que no es el mejor raciocinio que debe hacerse. Debe hacerse es con base en los elementos y en los juicios que se llevaron a cabo ante la Fiscalía o ante el juez de control de garantías. Conclusiones y terminamos. Conclusiones, 3 conclusiones y 3 recomendaciones. La primera conclusión es la prohibición de la condena automática del Estado por privación de la libertad. En eso es una conclusión básica. Ya está en este momento prohibida. Condenas automáticas contra el Estado por privación injusta. La segunda conclusión, la exigencia del juicio de validez de la medida de aseguramiento. Es decir, aquí, en estos asuntos, el juez administrativo tiene un gran reto, y el reto de meterse en el proceso penal y hacer un juicio de validez a la medida de aseguramiento y a la decisión del juez de control de garantías. Y finalmente, una gran conclusión
es que en todos los casos debe hacerse un análisis de la culpa de la víctima, pero desde mi punto de vista particular, ese análisis solo debe hacerse después de acreditado el daño antijurídico, no antes. 3 recomendaciones al juez administrativo. Yo creo que en estos casos ya veo la necesidad de meterme en un diplomado de sistema penal acusatorio. La recomendación que yo les hago a los señores jueces administrativos: hay que hacerse un cursito de sistema penal acusatorio. Pienso que es lo más serio, lo más conveniente, y voy a hacerlo. Y me comprometo a estudiar este tema, porque nuestras decisiones, particularmente el tribunal, como órgano de cierre, que va a ser en la mayoría de los casos, puede implicar la posibilidad de una responsabilidad internacional del Estado. En segundo lugar, para el juez administrativo, es muy importante al momento de examinar la demanda hacer un control exhaustivo de la demanda en cuanto a determinar, claro, si está el hecho generador del daño, y si está el análisis que debe hacer el demandante de la antijuridicidad del daño. Esa es una carga que le corresponde al demandante, al apoderado de la parte demandante. Y hay que exigirle al abogado litigante que precise el hecho generador, que precise o que haga el análisis de la antijuridicidad del daño, para luego hacer la confrontación. En tercer lugar, al momento de la fijación de litigio, es muy importante que en la audiencia de fijación de litigio este aspecto sea considerado. El aspecto de cómo, 2 aspectos, sobre la antijuridicidad del daño y la culpa de la víctima. Que eso quede bien planteado en la fijación de litigio. Esas son las recomendaciones que yo le hago al juez administrativo. Las recomendaciones al demandante, al apoderado, al litigante. Primero, tiene que alegar y probar la antijuridicidad del daño. Eso es carga del demandante. El juez administrativo no está para hacerle ese trabajo. Y segundo lugar, debe aportar todo el expediente. En el último estudio que hicimos, pues, ¿qué encontramos? Solo la sentencia absolutoria. No más. No hay ningún otro medio de prueba sino la sentencia absolutoria y una certificación que dijo: este señor estuvo privado de la libertad de tal fecha a tal fecha, y tome aquí la sentencia absolutoria. Pues no. De ahora creo que debe aportarse todo el expediente, todo el proceso penal. Esa es la recomendación que yo le hago a los señores apoderados. Y al demandado, en este caso a los de la rama judicial, ¿sí? Primero, pues hay que defender la validez de la medida de aseguramiento, defenderla. En segundo lugar, estudiar la culpa de la víctima y proponerla como excepción, para que quede claro en la fijación del litigio, ¿sí? Y finalmente, una vez estudiada la antijuridicidad del daño, si hay sospecha, estudiar seriamente el llamamiento en garantía al juez de control de garantías. El llamamiento en garantía por las siguientes razones. Pienso que la mejor manera de defender al Estado es que el mismo juez de control de garantías defienda su decisión. ¿Sí? Es la mejor manera de defender al Estado. ¿Sí? En segundo lugar, la mejor manera de defenderse el juez de control de garantías de una posible condena en repetición, es que desde el proceso de daños, pues participe. Porque una vez condenada la nación rama judicial, donde se demuestre la antijuridicidad del daño, pues va a tener un trabajo doble. Entonces es bueno que se analice la viabilidad del llamamiento en garantía con esos 2 propósitos, pensando en un litigio rico en argumentos, que el autor de la medida de aseguramiento participe y dé los argumentos de defensa, y además también pensando en el patrimonio de ese juez. No lo hago, mi recomendación no es precisamente por perseguir al juez de control de garantía, sino que una vez condenado al Estado por daño antijurídico,
una vez condenado al Estado por daño antijurídico, por privación injusta de la libertad, me parece que debería iniciarse de manera ahí sí automática un proceso de repetición, porque es que quedó acreditado que el daño fue antijurídico, es decir, que no fue razonable, que no fue proporcionado, que fue absolutamente ajeno a los estándares internacionales. Entonces, para evitar que 5 o 10 años después el juez de control de garantías evitar ese tipo de sorpresas, que desde ya participe, y lo hago como recomendación para el propio patrimonio de ese juez de control de garantías. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Bueno, muchas gracias al doctor Fabio por la presentación. Creo que estos ejercicios se validan en sí mismos en la medida en que todos conocemos, digamos, de los ajustes que tienen que hacerle ustedes los operadores a las providencias del Consejo de Estado, ¿no? Digamos, no asumirlas per se, sino digamos, asumirlas con la crítica respectiva. Los litigantes, por supuesto, pues van a ir las recomendaciones del caso. A nosotros como Ministerio Público, por supuesto, pues los ajustes en la presentación de nuestros conceptos. No sé si existen algunas preguntas para el doctor Fabio, entonces vamos a pasar el micrófono para que... ¿Sí? Bueno. Buenos días para todos, mi nombre es Ricardo Andrés Rodríguez Novoa. Doctor Fabio, como siempre, excelente. Sin embargo, doctor, sí tengo algunas críticas concretas a su propuesta y de manera respetuosa las expongo. Lo que pasa es que me parece una propuesta muy peligrosa, de verdad, muy peligrosa para lo que es la responsabilidad del Estado. No solamente tratándose de acá de Colombia, sino que después lo que su merced nos dijo varias veces, pueden estar condenando internacionalmente al Estado por responsabilidad internacional del Estado. Es excelente la propuesta en cuanto al análisis metodológico que se hace. Sin embargo, me parece que está errado desde un inicio decir que no debe haber responsabilidad objetiva. Puede ser que la interpretación que le haya dado tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional en este caso haya sido constitucional, pero desde mi perspectiva no es bajo ningún entendido convencional. Y usted lo sabe muy bien, doctor, los jueces en Colombia no solamente están obligados a aplicar la Constitución, sino la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención en el artículo 10 habla del derecho a la indemnización que tienen las personas que han sido condenadas por error judicial por sentencia en firme. En este caso, la sentencia en firme no debemos entenderla como la del proceso condenatorio, no porque esa es la que determina si la persona es culpable o no. La debemos entender esa sentencia en firme como la sentencia que condena, que pone a la persona en una detención, que priva de la libertad a esa persona. Cuando eso llegue a un nivel internacional, cuando llegue a la Corte Interamericana, ellos no se van a poner a mirar concretamente si la persona dio lugar o no dio lugar a una medida de aseguramiento. Simplemente miran, esta persona estuvo privada de su libertad y al fin y al cabo no era culpable. Es importante hacer claridad, doctor, en que primero opera el principio de la presunción de inocencia y segundo el principio de la buena fe aquí en Colombia. El principio de la presunción de inocencia, ¿quién es el que está obligado a determinar si una persona es inocente o no es inocente? El juez penal, no el juez administrativo, doctor. Y me parece que con el principio además del non bis in idem, ese no solamente debe ser aplicable al tema penal, es decir, el juez penal, digo, pues esta persona es inocente, pues ¿qué es lo que tiene que hacer el juez administrativo? Pues respetar la decisión del juez penal, porque él es el competente para determinarlo, no el juez administrativo, en mi concepto y de manera muy respetuosa lo digo. ¿Por qué no debe ser el juez administrativo, doctor? Porque eso sería volver a hacer un análisis de la culpabilidad. Y si ya el juez penal dijo, esa persona es inocente, el juez administrativo no puede abrogarse competencias que no le corresponden para estar diciendo, pues puede ser que usted lo haya encontrado inocente, pero para mí su decisión es equivocada. Y si usted lo encontró inocente, yo no. Y yo no le voy a conceder indemnización. Me parece que salvo casos excepcionalísimos, como por ejemplo que la persona de verdad haya dado con culpa exclusiva de la víctima lugar a la detención,
no se podría hablar de una ausencia de indemnización en el caso de una privación de la libertad, siempre y cuando la persona haya sido absuelta por el juez penal. Por esto que digo, porque no es el juez administrativo el que tiene que hacer ese juicio. Si la persona es inocente, no tiene que parecer inocente ante el juez administrativo. Los ciudadanos de Colombia no están obligados a parecer inocentes, están obligados a hacerlo. Y esa distinción entre las dos la hace realmente el juez penal, no el juez administrativo. Bien, otra cosa, en caso dado de que se encuentre pues, que efectivamente hubo un error por parte del juez penal, no debe ser el ciudadano quien acarree las consecuencias de ese error. Debe ser el juez penal, el juez de la medida de aseguramiento. Es decir, si usted como juez impuso una medida de aseguramiento y no debía imponerla, pues hombre, usted es el que tiene que responder. Pero eso no significa que tengamos que quitarle la indemnización a la persona, porque la persona tiene derecho a esa indemnización solamente, en mi concepto, vuelvo y lo digo, solamente por el hecho de que el Estado no logró desvirtuar esa presunción de inocencia. Y si no se logró desvirtuar esa presunción de inocencia, o peor aún, si se le encontró que la persona no era culpable, pues tiene derecho a la indemnización, independientemente de cuál sea el análisis posterior que pueda hacer el juez administrativo. Porque si el juez administrativo encuentra un error, ese error debe corresponderle a la persona que profirió esa providencia, a ese juez, que él fue el que hizo las cosas mal, y en ese sentido sí es muy válida la propuesta de, una vez iniciar una acción de repetición de manera automática. Me parece muy bien en ese sentido. Y esa es como una percepción que tengo, doctor. De verdad, excelente propuesta, pero me parece eso. Una cosa más, doctor. En caso dado de que, porque me parece importante, ya que hay aquí personas, bueno, no veo muchos jueces, pero sería bueno que esa propuesta sí llegara a los jueces. Hay algo que me parece importante agregarle a su propuesta, como digo, es excelente, pero sería bueno que el análisis, cuando hablamos de una medida de aseguramiento, no lo hiciéramos sobre el tema de la condena. Es decir, no es mirar todo el proceso penal para ver cuál fue la decisión que llevó al juez a determinar si la persona era o no era culpable, porque el análisis de la culpabilidad lo hace el juez de conocimiento cuando va a decidir si la persona efectivamente es culpable o no es culpable, mientras que en la medida de aseguramiento nunca se habla de culpabilidad. El juez de la medida de aseguramiento no hace un juicio anterior a decir, bueno, esta persona va a salir culpable o no va a salir culpable, por lo tanto yo lo meto en la cárcel o lo pongo en prisión domiciliaria mientras tanto. No, lo que hace él es, con las causales que usted bien lo dijo, ver si es un peligro para la sociedad, un peligro para las pruebas, el proceso, o que tenga peligro de poder hasta de pronto salir del país o evadir la justicia. En ese caso es que el juez interviene. Y lo que debería hacer el juez, es decir, vuelvo con lo mismo, en caso de que se siga manteniendo la tesis de que debe manejarse la responsabilidad por falla del servicio, lo que debería hacer el juez es analizar el tema de cómo tomó la decisión el juez de la medida de aseguramiento, no el juez de la decisión condenatoria o absolutoria, porque son dos cosas distintas y ambos no se mezclan. Tanto el juez de la medida de aseguramiento no está pensando en una posible condena, como el juez de la condena no está pensando en qué pasó con la medida de aseguramiento, en mi percepción. Y por último, sí me parece que el llamamiento en garantía no sería tan bueno. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el método y cuál es la oportunidad que tiene el juez para defender su sentencia? Es decir, su auto, que pasa con la medida de aseguramiento. Esa providencia la tiene que defender el juez en la providencia, no después. Si después quiere defender su conducta, su buen actuar, que actuó conforme a la Constitución y la ley, tiene que hacerlo es cuando le inicien la acción de repetición, no antes. En el llamamiento de garantía no. ¿Por qué? Porque se corre el peligro de que el juez trate de sacar argumentos nuevos que nunca salieron en esa medida de aseguramiento. Y eso sería vulnerar el debido proceso de la persona que estuvo privada de su libertad, porque realmente entonces nunca supo cuáles eran las razones del juez, porque esas razones del juez vinieron a salir después de que se profirió la medida de aseguramiento, cuando lo llamaron en garantía y el juez dijo, de verdad, yo como que hice las cosas mal en esta medida, vamos a justificarla cuando le hagan el llamamiento en garantía. Y eso sería peligroso para el tema de la indemnización a la que tendría derecho eventualmente esa persona. Y bueno, esas son las consideraciones que tengo, doctor. Nuevamente, excelente su conferencia y un importantísimo tema, doctor, lo felicito.
Doctor Fabio. ¿Sí? ¿Va? ¿La formuló? Bueno, bien. Mi pregunta es muy concreta. En su análisis metodológico, que también comparto, me parece excelente, es una guía maravillosa, hay que aplicarla. Creo que esto nos va a ayudar a todos, a los jueces a fallar, a los abogados a demandar, a los demás a entender cómo es esto de la responsabilidad del Estado por violación injusta de la libertad. Pero bueno, mi pregunta concreta es la de que usted hizo una afirmación, que en punto a la culpa exclusiva de la víctima, el juez debe pronunciarse sobre ella, así no sea tema de proceso. Yo tuve un caso en el que, como juez de segunda instancia, analicé la culpa exclusiva de la víctima de oficio. De hecho, la apelación fue formulada por la parte demandada porque no estaba satisfecha, demandante, perdón, porque no estaba satisfecha con la liquidación de los perjuicios. Cuando yo examino el expediente y me doy cuenta de que estamos frente a un caso de culpa exclusiva de la víctima, dije, no, yo la voy a declarar de oficio. Es más, fui consciente de algo y ya se lleva la pregunta, y es la limitante constitucional y también legal de la no reformatio impellos. Y dije que en ese caso íbamos a ponderar y justifiqué mi decisión de por qué iba a pronunciarme sobre la excepción de culpa exclusiva de la víctima que encontraba configurada. Entonces yo quiero preguntarle, doctor afanador, frente a este tema, ¿cómo vamos a hacer? Porque en mi caso personal, que fui el ponente de esa decisión y me acompañaron los demás miembros de la sala, pues sí, revocamos la sentencia en primera instancia, pero el demandante, no contento, presentó una acción de tutela y el Consejo de Estado le dio la razón y me han tumbado el fallo con el argumento que yo desconocí otra garantía constitucional que era la no reformación penal. No obstante haber ponderado esa situación y haber dicho, hombre, ese principio procesal, ¿sí?, aquí tiene que ceder frente a la verdad y al hecho de que, para el caso concreto, si mal no recuerdo, se trataba de un violador, que la Administración de Justicia no pudo en su momento demostrarle la culpabilidad, pero que el análisis que hace el juez administrativo, que debe hacerlo, y en esto no comparto la opinión del anterior, de quien intervino anteriormente, Ricardo. Yo creo que el juez administrativo sí tiene que hacer el análisis a la luz del derecho administrativo y para ello echará mano de las nociones de culpa grave y dolo del Código Civil. Yo pienso que el juez administrativo en eso no tiene por qué estar maniatado. Pero entonces, doctor afanador, respóndame, ¿qué hacemos? Bueno, en relación con el... ¿Sí se escucha? En relación con la primera intervención, pues es que esa, digamos, esa inquietud, yo creo que es una inquietud que nace del giro jurisprudencial, no tanto de la propuesta metodológica, porque yo parto de una premisa, parto de que yo no cuestiono el giro que dio la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y no lo puedo cuestionar por dos razones. Una razón práctica, que es el precedente ya de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, una razón de autoridad. Y el Consejo de Estado y la Corte Constitucional dijo de manera clara y tajante, ya no más régimen de responsabilidad objetiva. No más. No puede haber condenas automáticas. Hay que hacer el análisis de la antijuridicidad del daño. Ahora, el Consejo de Estado y la Corte, sería muy bueno, los invito a todos a hacer un estudio. Son bastante copiosas esas dos providencias, pero hay que hacerlos. Las dos, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
fundamentan su decisión precisamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente al considerar que la privación de la libertad es una medida legítima del Estado, siempre y cuando sea absolutamente excepcional y con unos fines claramente determinados por la Convención y por las normas constitucionales y legales. Además, establece unos estándares de análisis. Es decir, que yo no podría cuestionar esa decisión porque la asumo como la que en este momento es la que debe imperar y la que va a aplicarse en lo sucesivo. Es decir, ya ese es un asunto que prácticamente quedó dilucidado, quedó debatido, quedó además solucionado precisamente en todas sus inquietudes. Todas sus inquietudes fueron respondidas por el Consejo de Estado y la Corte. Hablaron de la compatibilidad de la detención con el principio de presunción de inocencia. Hablaron de la sentencia absolutoria como un elemento que no debe servir de base para el análisis de la detención o el juicio de responsabilidad por detención preventiva. Precisamente todos esos cuestionamientos fueron respondidos y a mi juicio de manera amplia, de manera fundada por las dos cortes, por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Prácticamente dan respuesta a cada uno de sus cuestionamientos. Por eso es que es muy importante que le echemos un vistazo a esas dos sentencias y particularmente la razón, además de ser un criterio de autoridad, la razón es que creo que le estaba haciendo mal a la jurisdicción análisis automáticos. Mejor dicho, análisis no, porque no hay ningún análisis en esos asuntos, sino condenas automáticas. Los automatismos son absolutamente peligrosos, eso sí, absolutamente peligrosos los automatismos, bien de un lado o del otro, bien para condenar siempre y en todos los casos, o bien para negar siempre y en todos los casos. Creo que hay que hacer un análisis serio, razonado, ponderado, siempre de los casos concretos. Y en esto no puede haber reglas absolutas, menos en tema de daños. El tema de daños no puede haber reglas absolutas, el tema de daños tiene que siempre hacerse estudio de casos concretos. Por eso es que la Corte y el Consejo de Estado han dicho que ya el centro del estudio ya no es el fallo absolutorio, ni la providencia equivalente, sino el centro del estudio es la medida de aseguramiento, la decisión que dio origen a la detención. Por eso es muy importante hacer ese cambio de chip. Ya tengo que meterme en el proceso. Ahora, a propósito de eso, de meterse en el proceso, creo que el juez lo debe hacer precisamente para proteger el ordenamiento jurídico. Esa es una de las funciones como juez administrativo, proteger el ordenamiento jurídico, y para la defensa de los derechos, para la protección de los derechos. El juez contencioso controla al Estado, inclusive a los mismos jueces. Nosotros, en procesos de responsabilidad por error judicial, un proceso de civil, proceso de pertenencia, proceso, ¿cuál fue el que estudiamos la otra vez? Un proceso posesorio, ¿no? O no, un ejecutivo, por un tema de una garantía real, no me acuerdo. Yo tengo el juez administrativo en su función de controlar al Estado. Juez debe meterse en esa decisión. Claro, en eso hay que también respetar la autonomía del juez civil o del juez penal. En esos casos no hay que hacer un análisis como si fuéramos superior funcional,
como si fuera un análisis de corrección estricto sentido, sino más bien un análisis de razonabilidad, porque hay que también proteger la autonomía del juez en el caso concreto, si es un juez civil o si es un juez penal, ¿sí? Y para eso entonces, en ese análisis hay que hacer todo un análisis sistemático en contexto de si la decisión, que es razonable, digamos que en eso lo que más me parece conveniente es distinguir el análisis de la razonabilidad del análisis de la racionalidad. Es decir, yo cuando hago ese análisis de lo razonable es hacer todo un análisis en contexto, teniendo en cuenta un gran conjunto de elementos doctrinales y jurisprudenciales, y no simplemente el caso concreto para considerar desde mi punto de vista que lo más razonable era otra decisión. Creo que a ese punto no podemos llegar. En segundo lugar, creo que el tema de la culpa de la víctima hay que estudiarlo, pero desde el ámbito civil, como causal eximiente de responsabilidad, no nuevamente hacer un juicio penal. No, es precisamente para determinar la conducta desde un punto de vista civil y determinar si se ajustó o no al artículo 63 del Código Civil, que establece los grados de culpa, culpa grave, culpa leve y culpa levísima, pero desde un punto de vista civil, como causal eximente de responsabilidad, no para vulnerar el principio, la provisión del non incidente. En eso también es muy importante. Además, lo del llamamiento en garantía. Es que el llamamiento en garantía está establecido por el ordenamiento jurídico, el llamamiento en garantía con fines de repetición. Está establecido como un derecho que tiene el demandado. Como es un derecho que tiene el demandado, y creo, y me mantengo, que es lo más conveniente para el Estado y para también el juez, para el patrimonio del juez, ¿sí? Y no puedo cuestionar la figura del llamamiento o la aplicabilidad de la figura del llamamiento en garantía con fines de repetición por una sospecha de que de pronto me pueda exponer argumentos nuevos no expuestos en el proceso penal. Pues, el juez administrativo en eso no es un convidado de piedra. El juez administrativo debe ser muy cuidadoso y consciente de lo que está sucediendo y el propósito del llamamiento en garantía con fines de repetición. Yo considero que eso es una opción, un derecho que tiene la parte demandada, que lo puede hacer. Otra cosa es que resulte favorable, ¿no?, el llamamiento en garantía. Otra cosa es ese es el análisis que hay que hacer si en el caso concreto prospera ese llamamiento en garantía con fines de repetición. Finalmente, para el doctor Luis Ernesto, que creo que se fue, pues mi invitación es, nuevamente, a que las causales eximientes de responsabilidad deben ser estudiadas de manera oficiosa, inclusive, pero pues si está propuesta, pues mejor, porque ya hay elementos para considerar en un juicio de contraargumentos y de argumentos, teniendo en cuenta que quien propuso la excepción planteó argumentos. Es muy importante que el juez administrativo de primera instancia examine ese punto en la fijación del litigio y hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer digamos, la resolución o la resolución del caso. Repito, la propuesta no es nada pues innovador, simplemente es como sistematizar y recoger y darle un poco de orden. Claro, digamos que me aparto de algunas cosas desde un punto de vista metodológico, y además que mi pretensión es simplemente establecer una metodología, porque ni más faltaba que tenga que imponer criterios sustanciales sobre cómo razonar. En eso soy fiel y acérrimo defensor de la autonomía de los jueces. Por eso me aventuré en una metodología, en una serie de pasos metodológicos, no para hacer ese análisis sustancial. Eso ya sería
trabajo de los jueces, de los demás operadores, y también dependerá del caso concreto. Bueno, de esta manera terminamos. Muchas gracias y buen resto de día.